Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Saludo a la amada Iglesia del Señor con la dulce paz de Jesucristo, estándole agradecido en esta mañana por la participación de la Iglesia en este santo culto. Amén. Hermanos, estamos convocados por el Señor para oír, para recibir de su palabra, por lo cual le voy a invitar a que podamos abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 2. Hoy quiero referirme a la voluntad de Dios como una obra completa, una obra perfecta. Romanos, capítulo 12, verso 2, de manera que una vez que lo hayan hallado, si dicen amén, entenderé que podemos leer. Amén. ¿Damos lectura? Amén. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Padre querido, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias porque nos has concedido el traer la lectura de las Sagradas Escrituras, y nuestra dependencia es total de ti, Señor. Para todas las cosas necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de la acción y el poder del Espíritu Santo. Yo te ruego, Dios, en oración, con cada hermano, con cada hermana, Señor, que tú nos asistas en esta hora, Señor, para poder hablar las verdades de tu palabra, para poder hablar los misterios de tu reino, y que lo podamos hacer en forma clara, en forma sencilla, de modo que sea comprensible para los oídos de todo tu pueblo, el cual tú convocaste mediante tu Espíritu Santo y le fortaleciste para llegar en este día, Señor, sabiendo que no es de todos la fe, pero los hermanos han concurrido por medio de la fe en la esperanza, Señor, y en la expectativa de ser ministrados, de ser llenos de tu presencia, de tu palabra y de tu bendición. Por lo cual te ruego con cada uno de ellos que hagan conforme a tu propósito eterno por medio de Jesucristo y aún todavía mucho más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, el apóstol Pablo, cuando habla de la voluntad de Dios, lo habla de ella como algo agradable y como una obra completa, que es lo que justamente significa perfecto, completar una obra. Es como la tarea de un artesano, la tarea de un pintor, la tarea de un artista, que mientras está haciendo el trabajo, mientras está haciendo la pintura, mientras está y lo va mirando, lo va contemplando, se va dando cuenta de qué cosas son las que le está faltando. Y por ahí uno dice, qué hermosa la pintura. Y el pintor mira que le falta tal pincelada de tal color para dar tal sombra o para dar tal efecto, tal contraste, para que sea más realista o para que a la impresión de los ojos pueda producir aquello que él tiene en su corazón y en su mente para poder transmitir mediante el lienzo. Entonces uno lo puede mirar y dice, está precioso, pero el que lo ve dice, no, todavía le falta este detalle y así, pero cuando lo termina, lo enmarca y lo cuelga y lo exhibe.
Amén. Entonces nosotros tenemos que mirar, porque va a llegar el día en que Jesucristo se va a manifestar y nosotros nos vamos a manifestar con Él, y ahí va a ser exhibida la obra completa. Y ahí va a ser exhibida la obra completa. Amén. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Amén. Cuando Cristo venga en gloria, se va a manifestar a este mundo y nosotros nos vamos a manifestar con Él. Amén. Y cuando se manifieste este mundo y nosotros nos manifestemos con Él, entonces ahí se va a ver la obra completa. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a volver en gloria, en la semejanza de la gloria de Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que mirar, alcanzar ese día, llegar a esa meta. No es el estar en la procura de que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. ¿Por qué? Porque para esto fuimos escogidos. Nosotros fuimos escogidos y fuimos llamados por Dios para que se haga su voluntad en nosotros. Ese es el propósito original de Dios. ¿Dónde lo podemos ver? En las mismas Escrituras. En Efesios capítulo 2, verso 10, dice la Sagrada Escritura: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por eso nosotros tenemos que mirar que el hacer la voluntad de Dios tiene que llegar para nosotros a hacer algo que nos sea agradable, y lo tenemos que ver como una obra perfecta, como una obra completa. Cuando yo me salgo de la voluntad de Dios por los designios de la carne, por los malos deseos, por los malos pensamientos, por los malos sentimientos, cuando yo hago caso a la carne y a lo que pienso y a lo que siento, y no hago caso a Dios, que manifestó su voluntad por medio de su palabra, me voy desviando del propósito de Dios y de una obra completa, de una obra perfecta. ¿Está comprendiendo? Entonces, ¿cuál es el beneficio para nosotros? Andar en la voluntad del Señor, porque ese es el propósito original por el cual fuimos creados como iglesia. El propósito original por el cual nosotros fuimos creados como iglesia es el que pudiéramos andar en la voluntad de Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar, hermanos amados, entendiendo que no va a haber otra forma y otra manera en que podamos ver la obra de Dios completándose en nosotros si no andamos en su voluntad. Por eso dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Qué significa? Que es una obra completa. Si usted anda en la voluntad de Dios, la obra de Dios se va a completar, se va a cumplir lo que está escrito, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Y cuando venga Jesucristo con sus ángeles y se manifieste este mundo y nosotros nos manifestemos con Él, ahí se va a manifestar la obra terminada, como la obra de un artista. Por eso ahora nosotros miramos y decimos, pareciera que falta algo, que todavía no lo alcanzamos. No se preocupe, no se inquiete, no se impaciente. Persevere, permanezca, buscando el que la voluntad de Dios se vea cumplida en su vida, y va a llegar el día de la manifestación gloriosa de los escogidos de Dios, en que, como el artista cuando termina un cuadro y lo enmarca y lo exhibe en una galería para que todos lo contemplen, así también el artesano Dios, cuando termine su obra con la iglesia, la va a exhibir al mundo todo. El artesano Dios, cuando termine su obra con la iglesia, la va a exhibir al mundo todo. Por eso dice que somos hechura suya. Esa palabra hechura es como la obra de un artesano, creados en Cristo Jesús. De ahí a que el apóstol Pablo decía que todavía sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y que todo lo sufría por amor a los escogidos de Dios.
y que seguían cumpliéndose en él los padecimientos por el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que se vea formado. Ahora, hermano amado, una cosa es que yo, por causa del llamado, lo sufra todo por amor de los escogidos. Pero otra cosa es que yo, y con un llamado semejante, no quiera sufrir nada para que Cristo se forme en mí. Amén. Gloria a Dios. Es una aberración, es una necedad. No es una negligencia, es una necedad. Teniendo este llamado glorioso a ser conformados a la imagen de Cristo y no vivirlo por no querer sufrir la sana doctrina, por eso dice que muchos no queriendo sufrir la sana doctrina, dice que prestarán el oído a quienes, a falsos maestros, que apartarán el oído de la verdad y se amontonarán. Hermanos queridos, por eso es que nosotros tenemos que mirar dónde se encuentra manifestada la voluntad de Dios para su iglesia, en la Biblia. En la palabra de Dios se encuentra manifestada la voluntad de Dios para nosotros. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra del Señor, nosotros vamos a ir viendo que la obra de Dios se va a ir completando. No que lo hayamos alcanzado todo, pero a medida que vamos avanzando en cuanto al conocimiento y al crecimiento de la vida espiritual, nos vamos asemejando a Cristo. Y un día esa obra se va a culminar y nosotros vamos a ser manifestados con Cristo en gloria. Por eso dice que la creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los escogidos de Dios. La creación misma, hermanos, los ángeles estiran el cuello para mirar a la iglesia. ¿Por qué? Porque están mirando el lienzo de Dios y las pinceladas de ese artesano Dios, cómo va formando la obra más exaltada de la creación, que la obra más exaltada de la creación no son los cielos, ni son las estrellas, ni son los montes, ni son los ríos. La obra más exaltada de la creación, hermano, es usted y lo soy yo, los quienes formamos la iglesia de Jesucristo. Esa es la obra más elevada y más exaltada. Por eso es que los ángeles tiran el cuello para mirar esta obra. Para mirar esta obra. ¿Por qué? Porque van mirando al artesano Dios y van mirando la obra que va haciendo. Y se maravillan. Y se regocijan. Y le alaban al Señor, diciéndole: Santo, Santo. Digno, digno. ¿Por qué? Porque ellos van contemplando la obra. Ahora, ¿qué hay cuando nosotros no miramos que comenzó una obra en nosotros? ¿Qué hay cuando comenzamos a desestimar esa obra? Porque ponemos por delante nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestro parecer, y no nos ajustamos a la voluntad de Dios. Nos salimos del propósito original y somos el obstáculo para que la obra de Dios se complete. Somos el obstáculo para que la obra de Dios se complete. Por eso es que tenemos que llegar a verlo como algo agradable y como algo perfecto, como algo que está completo. Puede que hoy yo no lo entienda, pero si voy siendo llevado conforme a las Escrituras, como fue llevado el Señor Jesucristo, ¿quién entendía que el Hijo de Dios, que yacía de ese madero, que había tenido poder para resucitar muertos, sanar enfermos, dar vista a los ciegos, hacer caminar a los cojos, que no podía bajarse de ahí? No le gritaban y le decían: si tú eres el Hijo de Dios, bájate y creeremos. ¿A tantos pudiste salvar y no te puedes salvar a ti mismo? ¿Quién entendía? Solo aquel que había dicho: no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. El que tenía complacencia en hacer todo lo que el Padre le mandaba. Aquel que le habían sido revelados los caminos de él y se llenó de gozo, de alegría. Fue ungido con óleo de alegría. Me diste a conocer tus caminos y me ungiste con óleo de alegría. Conocía el camino y que el camino lo llevaba al martirio, lo llevaba a la cruz. ¿Y se llenó de gozo y de alegría? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque era el unigénito. Amén. Pero luego se iba a convertir el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Estaba lleno de alegría. ¿Por qué? Porque él le miraba a usted y me miraba a mí y menospreciaba el oprobio y la vergüenza de la cruz.
y halló que el hacer la voluntad de Dios era agradable y era perfecto, era una obra completa. Por eso cuando yacía en la cruz, cuando expiró, dijo, consumado es lo que me enviaste a hacer. Ahora, ¿qué hay cuando usted y yo no queremos sufrir la doctrina, no queremos sufrir por causa del llamado, no queremos formarnos a la imagen de Cristo, queremos seguir viviendo como hombres racionales, como hombres carnales, como hombres naturales, sabiendo que fuimos vendidos al pecado? Porque como hijos de Adán fuimos vendidos al pecado, ¿no es cierto? Nacimos y fuimos concebidos en pecado, pero Dios nos dio el tener un nuevo nacimiento. Y no nacimos formados del polvo de la tierra, sino que nacimos de Dios y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces tenemos que hallar complacencia, gozo y ver que la obra completa de Dios en nuestras vidas es que nos ajustemos, hermano. Que por eso la palabra doctrina, que es la que se encuentra en la Biblia, significa molde que da forma. Si yo no me ajusto a ese molde, no voy a formarme a la imagen de Cristo. Ahora, usted vio cómo trabajan los guerreros y los que hacen molduras y eso, al material lo derraman líquido, ¿no es cierto? Usted no puede agarrar un fierro y si no lo ablanda, no lo mete en la fragua, en el fuego, no le puede dar la forma, lo tiene que ablandar y lo ablanda por fuego. Dice, aunque vuestra fe es más preciosa que el oro, como el oro es probada por el fuego. Amén. Por eso es que hay cosas que nosotros tenemos que sufrir y tenemos que vivir a causa del plan y del propósito de Dios. Y puede que usted no lo entienda, pero usted es barro como yo soy barro en las manos del alfarero Dios. Puede que no lo entendamos, pero esperemos. Y vamos a ver si en la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, cuando nos manifestemos con gloria delante de Él, si no se va a doblar delante de Él toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Amén. Ahora preste atención a esto, porque usted no tiene problema de confesar que Jesús es el Señor, ¿no? Amén. Y si yo le digo, vamos a arrodillarnos, vamos a orar, vamos a alabar al Señor, usted se echa al piso, se arrodilla y dice, gloria a Dios que el pastor me mandó a arrodillarme, porque hacía tiempo que no me arrodillaba. ¿No es cierto? Y se goza y tiene complacencia. Entonces, ¿quiénes son los que se van a arrodillar y que van a confesar? Porque usted y yo no tenemos problema. Hoy lo hacemos voluntariamente por la revelación de Cristo en nosotros. Todo ese mundo que vive a espaldas de Dios y que le tienen poco y que le menosprecia y que lo mira a usted como un espectáculo y que se ríen y se mofan, cuando se manifieste Cristo con gloria y nosotros seamos manifestados delante de Cristo y delante de nosotros, van a reconocer a su Señor y van a reconocer la obra de ese Señor. Y la obra de ese Señor somos nosotros. Por eso es que vamos a venir con Él, porque Él va a venir a mostrar a su esposa. Va a venir a mostrar a su esposa, a exhibirla, la que compró al precio de su sangre para presentársela a sí mismo, sin mancha y sin arruga. Va a venir y la va a presentar lleno de orgullo, lleno de alegría. ¿Y quiénes somos? Somos nosotros. Entonces hoy sufrimos el menosprecio, sufrimos el oprobio, la persecución. ¿Cuántas cosas sufrimos? Y me refiero a la iglesia en general. A la iglesia en general. La iglesia en general no somos nosotros, es el cuerpo de Cristo formado por todos aquellos que le han creído a Cristo, que le han recibido por medio de la fe y que hoy están detrás de sus pisadas en la esperanza bienaventurada de que Cristo vuelva por ellos. Esa es la iglesia de Cristo en todo lugar. Y si un miembro se duele, todos nos dolemos. Por eso no hay manera que si un hermano está padeciendo en alguna parte que nosotros no suframos. Ayer daba testimonio un hermano de una hermana alemana que está haciendo la obra ya hace 12 años en la India.
una hermana muy elegante, una hermana muy alta, imagínese, alemana, está haciendo la obra en la India y que en estos días había llamado, mandado un mensaje. Es muy difícil conseguir la medicina, y no es que no tiene recursos, tiene sustentadores y todo, pero es muy difícil conseguir medicina. Y tenía unos cólicos muy fuertes que mientras hablaba no podía contener el quejido. Y por más que tengas dinero, a veces no podés acceder a la medicina, no podés acceder a los calmantes porque no los hay. Porque no los hay, a causa de la situación. Entonces, hay gente que, hermano, está padeciendo por la obra de Cristo y que está sufriendo, pero no lo está negando al Señor. Y yo le quiero alentar, porque no sé cuál es su condición hoy. De algunos sí sé, pero de otros tal vez no, y no sé en profundidad, porque no estoy dentro suyo para saber lo que siente, lo que piensa, pero le quiero alentar a que vaya hasta el final para que pueda llegar a alcanzar la corona incorruptible de gloria que Dios tiene reservado para todos los que aman su venida, porque si usted alcanza la meta de ese supremo llamamiento, va a ser exhibido en gloria con Cristo Jesús. No va a tener que dejarse avergonzado en aquel día porque habrá peleado la buena batalla, habrá corrido la carrera, habrá guardado la fe y le va a ser dado lo que le pertenece porque poderoso es Dios para guardar nuestro depósito hasta el día de su venida. Poderoso es Dios. Entonces sigamos confiando, miremos la voluntad de Dios como algo agradable y como una obra completa, una obra perfecta, y entendamos que el propósito original por el cual nosotros fuimos creados en Cristo Jesús es para andar en buenas obras y que Dios ya las preparó de antemano, que aunque no la entendamos es de la voluntad de Dios, y como es de la voluntad de Dios, a los que le amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No solamente es el propósito original, es la identidad del pueblo de Dios. En Tito capítulo 2, verso 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo no sé cuántos celosos o celosas hay acá. Vio lo que es el celoso, te agarra el celular, te mira, te sigue, ¿dónde fuiste? Está continuamente. Pero acá dice no celoso del esposo o de la esposa, dice celoso de buenas obras. ¿Qué significa? Que tiene un ardiente deseo, una constante persecución para ver de qué forma, en qué manera puede hacer la obra de Dios. Tiene un anhelo ardiente en su interior. El pueblo de Dios, del cual formamos parte, del que somos, la característica es que tiene un anhelo ardiente, una constante búsqueda por hacer las obras de Dios. Amén. Es una característica. Entonces, no digamos livianamente que somos el pueblo de Dios. Miremos la característica del pueblo de Dios. Es un pueblo celoso de buenas obras. Si a mí no se me mueve un pelo por hacer nada por el prójimo, por hacer nada por el perdido, por hacer nada por la familia de la fe, mire, me voy a mirar al espejo de la palabra de Dios y voy a decir, ¿tengo identidad de cristiano o no la tengo? Porque puedo tener nombre y no identidad, La identidad del pueblo de Dios es que es un pueblo celoso, tiene un ardiente deseo, un fervor constante, una constante persecución de las buenas obras. Si no le dan que hacer, está buscando. Si no le dan que hacer, pide que le den algo para hacer, porque tiene el anhelo, es inherente. Por eso dijo, si predico el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, me es una impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no lo predico!
si predico el Evangelio, ¿de qué me voy a gloriar si es inherente a la naturaleza que recibí de Dios? Fui llamado como predicador, como apóstol, como pastor, como maestro. ¿Cómo no voy a predicar? Decía Pablo. No me puedo gloriar. ¿Por qué? Porque es inherente en la naturaleza que recibí de Dios. Por eso la identidad del pueblo de Dios es que es un pueblo que arde, que tiene un profundo deseo por las buenas obras. Ahora, para hacer las obras de Dios, no puedo ignorar las Escrituras. Por eso el mensaje que está relacionado con esto a la noche que vamos a compartir, dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque todo el que tiene un vivo deseo por hacer la obra de Dios, tiene que vincularse con las Escrituras, porque son las Escrituras las cuales le van a dar la capacidad, lo van a instruir para poder hacer las buenas obras. Porque usted puede hacer obra y creer que está haciendo lo que es correcto. Por eso muchos van a llegar en el día del Señor, dice Mateo capítulo 7, diciendo en tu nombre hicimos esto, predicamos, profetizamos, sanamos, echamos fuera demonios, y el Señor le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, pues no os conozco, no tuve relación con vosotros. ¿Por qué? Porque lo que vosotros hacías creyendo que era bueno, no lo hacías con la dirección mía. No tomaste la diligencia de mirar a ver si estaba correcto a lo que yo expresé en mi palabra. Por eso dice que la congregación de Berea era mucho más prestigiosa que la congregación de Tesalónica. ¿Por qué? Porque cuando Pablo les instruía en cuanto al camino del Señor, ellos miraban con diligencia las Escrituras para ver que les estuviera hablando lo que era correcto. Y sabían que si era de Dios, no podía tener contradicción con las Escrituras. Si yo quiero hacer la obra de Dios, si tengo un vivo deseo por hacer la obra de Dios, me tengo que vincular con las Escrituras. Tengo que pasar tiempo con las Escrituras, pues la Escritura misma dice en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces miramos el propósito original, creados para buenas obras. La identidad del pueblo de Dios, celoso de buenas obras. Si yo me identifico con Cristo y con el pueblo de Dios, quiere decir que tengo que tener un celo, un vivo deseo por hacer las obras de Dios. Si quiero hacer las obras de Dios, no puedo caer en la negligencia de menospreciar la profecía, de tener en poco las Escrituras, la palabra profética más segura, la cual hacemos bien de estar atento como una antorcha que alumbra hasta el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. Tenemos que ser diligentes en indagar, en inquirir de las Escrituras. Pero no es de interpretación privada. El que descendió es el que ascendió, y el que ascendió es el que repartió y dio dones a los hombres, estableciendo Él en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos. ¿Para qué? Para la unidad de la fe, para que todos creamos una misma cosa y para que alcancemos la medida y la estatura del varón perfecto. Entonces no puedo decir, no, yo oro, yo leo la Biblia todos los días. ¿Y cuándo congregás? ¿Y quién es tu pastor? No, pero yo le sirvo. Pero, ¿quién es tu pastor? Necesitamos tener a alguien a quien nosotros le podamos consultar y de quien podamos inquirir y quien podamos ser corregidos. Necesitamos tener a alguien a quien nos podamos someter. Yo no puedo decir Jehová es mi pastor. Porque Jehová, si yo digo Jehová es mi pastor, estoy negando lo que dice Hebreos. ¿Qué dice Hebreos? Habiendo hablado muchas veces antes a nuestros padres por medio de los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Ya el que ministra no es Jehová, es Jesucristo. Y Jesucristo se dispensó, se dio en la iglesia estableciendo Él
Entonces, si yo quiero decir Jehová mi pastor, tengo que decir sí, Jehová mi pastor, pero ¿sabe qué? El pastor fulano de tal, que vive en tal lado, que está pastoreando, ese es al que estoy sujeto, ese es al que yo, del quien tomo consejo, ese es al que yo llevo los diezmos, ese es por el que le pido oración cuando tengo necesidad, ese es el que me está conduciendo. Porque si no, no es bíblico. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en su multiforme manera de obrar a través de los tiempos de diferentes formas. ¿Amén? ¿Cómo es que cuando Salomón consagró el templo todos cayeron postrados? ¿No fue así? Hizo la oración y dijo: Padre, este lugar sea llamado casa de oración, que los que vengan acá, cuando terminó de orar, descendió la Shekinah, la presencia de Dios. Cayeron todos al piso, ¿cierto? Amén, amén. ¿Y cómo es que después Dios caminaba en medio del templo? Y estaban vendiendo, cambiando, y Dios tuvo que agarrar y tensar unas cuerdas para derribar las mesas. Y encima cuando derribó la mesa, le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Pero era Dios, ¿no es? Jesucristo no es Dios. ¿Y cómo es que antes no podía haber ninguno postrado y luego cambiaban, venían y lo tentaban, se juntaban los saduceos ahí para tentarlo y decir: ¿por qué me tentáis? Mostrarme de quién es la moneda. Del César. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nadie caía postrado. Y no solo eso. Después le latigaron, le laceraron la espalda, menearon su barba, arrancándole la barba con carne, le escupieron, le ponían una corona de espinas. ¿Y qué pasó? ¿No era el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos? La dispensación era otra. No había venido a condenar, sino a que por medio de él sean salvos. Entonces, como cordero fue llevado al matadero. Era otra. Imagínense si a Jehová le iban a hacer eso. Cuando Jehová dijo: no tomen nada de los moabitas, no tomen nada del pueblo porque me es enemigo ese pueblo, fue uno y tomó unos lingotes de oro, lo metió en su cuevita, en su carpita, lo escondió ahí abajo, dijo: acá no pasa nada. La tierra se abrió y se lo tragó. No pasa nada, ¿no estaba mirando Dios? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que mirar en el tiempo, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, pero en el tiempo Él tiene diferentes manifestaciones. Hoy usted no puede decir Jehová mi pastor, hoy usted tiene que decir: ¿saben qué? Mi pastor es aquel, se llama Gustavo Umansky. Si es que soy su pastor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y le tiene que dar gracias a Dios que tiene un pastor, porque tiene quien puede consultar de parte de Dios, tiene a quien le puede llevar los diezmos, tiene a quien le puede pedir oración y tiene que estarle agradecido. Amén. Porque Jesús lloró al ver a los israelitas como ovejas sin pastor. Y dijo: ¿cuántas veces os he querido reunir como la gallina recoge a los polluelos? Pero ¿sabe qué? Hoy tristemente las cosas ya no son así. Yo me acuerdo, yo hablaba ayer, me acuerdo cuando mi pastor me dijo, yo le estaba buscando con una prendita, ya estoy terminando, con una prendita de mi esposa, porque hacía un mes que no se alimentaba. Le había dado una parálisis facial y yo hacía una semana que no iba a la iglesia, iba todos los días. Pero la tenía de acá para allá, que hospital, que la estaban por internar, entonces me fui con una prendita para que le orara. Y me dice: Chanco, hace una semana que te estoy buscando. Sí, yo también te estoy buscando, pastor. Dice: tenés que estar en Uruguay. Y yo estaba: sí, pero vengo con la prendita de mi esposa porque si no hace un milagro Dios la tengo que internar. Me dice: bueno, vamos a orar. ¿Y qué me decís? Y bueno, déjame que le comunico a mi esposa y vemos, arreglo esta semana y me voy esta semana para Uruguay. 4 meses de casado tenía. Mi esposa estaba enferma y todo, pero no cuestionaba. Yo no sé si era otro tiempo. Capaz que era otro tiempo, ¿no, Robert? Los pastores tenían otra autoridad.
Hoy le dice algo un pastor, no, pero el pastor está loco, porque no está en mi casa, porque no sabe lo que vivo, porque no, pero ¿cómo yo le voy a hacer caso al pastor si el médico me dijo esto? Hermano, yo le quiero decir algo, los médicos no los puso Dios. Los médicos están como en respuesta a quienes por medio de la fe no alcanzan la sanidad. No le digo, ¿por qué? Porque si nosotros decimos que Dios dio a los médicos para la iglesia, le quitamos toda autoridad a lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice, si hay enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Y estos oren. Yo no quiero decirle con esto que no vaya al médico. Pero usted sabe que hay gente que en la Biblia consultó a los médicos y no consultó a Dios y murió de una enfermedad de un pie, de una uña encarnada. Entonces, yo no le digo que no vaya, pero tenemos que considerar y tenemos que mirar, hermanos amados, que Dios está por sobre todo. Amén. Dios le dio la oración y le dio a la iglesia los pastores para que estos oren, y en la iglesia tienen que estar los pastores, los ancianos, y tienen que orar. Después de que hizo todo, y si persiste y tiene que ir al médico, vaya. Amén. Pero lo primero tiene que ser el Señor. A veces sucede que nos duele la cabeza tener una aspirina. Yo me acuerdo cuando mi pastor me decía, cuando alguno se quejaba que estábamos ahí, que teníamos dolor de cabeza y esto, ya está. Teníamos dolor de cabeza y esto, me decía, si yo tuviera pastor, yo le pediría a mi pastor que me orara. Y no pedíamos, me decía, porque cuando nos veía que estábamos pidiendo los retiros así de pastores, que por ahí algunos pedían que le dolía la cabeza, le dolía el estómago, pedía algo, si te veía ese y te decía, si yo tuviera pastor, le pediría a mi pastor que me orara. Y él era mi pastor. Entonces te dejaba regalado. Tenías que decirle, pastor, perdóname, orame, por favor. Y después por ahí ibas y tomabas, pero primero tiene que estar la oración. Y tiene que estar Dios. Y no menosprecio ni tengo en poco a quienes se quemaron las pestañas estudiando medicina. Pero cuando yo voy al médico, el médico no me impone las manos y me ora, salvo que sea cristiano. El médico me receta, me diagnostica y receta. Pero cuando voy a la iglesia y están los ancianos o está el pastor, resulta que me imponen las manos y me oran. ¿Y será que Dios sigue sanando? Amén. Entonces, ¿qué dio a la iglesia Dios? La oración. Primero, la oración. Primero, la oración. Primero, la oración. Y después lo demás. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Lo último ya, como ir concluyendo. Por eso le digo que las Escrituras tienen que ser el fundamento de nuestra fe. Y a veces que hay cosas que se dicen porque se repiten. Y no debemos decirlas porque se repiten. Debemos decirlas si están en la Biblia. Por eso es que yo asevero que Dios no dio a la iglesia a los médicos. Y Lucas era un médico. Y era de la iglesia. Pero Dios dio a la iglesia la oración de fe. Que por la oración de fe se sane. E impondréis las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Eso es lo que nos dio Dios. Ahora, lo demás está. ¿Puedo hacer uso de ello? Seguro que sí. Si está ahí. Y si Dios no me sanó, hago uso del otro y puede también que lo otro me sirva para diagnosticar y darme una idea de lo que tengo. Y a veces pasa que yo voy al médico por una cosa pensando que era eso y me diagnostica y me resulta que tengo otra que yo ignoraba, porque como soy ignorante de la medicina, y me da un tratamiento y recupero y me mejoro. Entonces no debo desestimarlo, pero no debo considerarlo como algo que me lo dio como salida para mi vida espiritual. La salida para mi vida espiritual es la fe. Amén. Amén. Lo último. Gloria sea el nombre del Señor. Para las buenas obras, la disposición se da en la consagración. Usted va a ver que cuando usted deja de consagrarse a Dios,
empieza a perder el deseo. Primero de leer, de orar, de congregar, de ofrendar y de servir. Ya pierde todo deseo. Empieza a tener una excusa, empieza a decir, estaría bueno que llueva para poder justificar que como llueve no voy. Y así todas las cosas, ¿vio cómo es? Pero no se lo digo porque me lo contaron, ¿eh? Uno ha vivido algo. Y la Escritura lo manifiesta. En 2 de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Así que cuando yo me consagro, la disposición al servicio es algo que va mejorando en mí, que va creciendo en mí. Cuando yo dejo de... Eso es un test, es como un test, como un termómetro. Cuando yo no tengo disposición, es porque me está faltando consagración. Cuando yo tengo consagración, encuentro disposición. Es un test, es un termómetro. Usted quiere decir, hermano, cuando usted no tenga disposición, impóngase las manos, repréndase y arrepiéntase. Y diga, Señor, me estoy dando cuenta que el problema no es que no hay resultado, el problema no es que no se me considera, el problema soy yo, no tengo disposición para servir porque no tengo la consagración, porque si ardiera en mí la llama de la fe y de la esperanza, el don que está en mí se avivaría. Amén. El don que está en mí se avivaría. Amén. Y por último, la voluntad de Dios es nuestra consagración. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Entonces, aquí hay toda una serie de textos bíblicos que nos van dando una comprensión de lo que son la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios está expresada en su palabra, la cual nos va llevando a hacer obras, porque la fe sin obra es muerta. Yo no puedo decir que creo a su palabra y no poner la otra mejilla. No puedo decir que creo a su palabra y no soportarlo todo por amor a los escogidos. No puedo decir que creo a su palabra y tener por costumbre como los que no se congregan. No puedo decir que creo a su palabra y no tener ningún sentir, ninguna sensibilidad por el perdido. Porque la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Cuando veo el propósito original por el cual fui creado en Cristo Jesús como iglesia, es que fui creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Cuando miro la identidad del pueblo de Dios, lo veo como un pueblo que arde, que tiene un ferviente deseo, que anda buscando hacer las buenas obras. Y cuando veo que las Escrituras me enseñan y me instruyen para ser útil, para hacer buenas obras, entonces me doy cuenta que entre tanto más consagrado estoy a Dios, tanto mayor disposición tengo para servir. Y encuentro que la voluntad de Dios completa es mi santificación. Que yo me aparte de lo malo. Y si usted se aparta de lo malo, ¿en dirección de quién va a ir? Porque el mal se vence con el bien. ¿No es cierto? No sea vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Si usted se aparta de lo malo, ¿en dirección a quién va a ir? En dirección a Dios. Si usted se aparta de Dios, ¿en dirección a quién va a ir? En dirección a lo malo. Entonces, cuando uno se aparta de lo malo, se va en pos de Dios. Por eso dice que el ejercicio de la piedad es provechoso en todo. Y tiene promesa para este siglo y el siglo venidero. Y piedad significa ir en pos de Dios. Y una persona apartada de lo malo es una persona piadosa. Amén. Alabado sea.